pero nos metemos en los controles, ¿te parece? Vamos, porque hay 78 esenciales. No son los 36 del 20 de marzo del año pasado. Hay más rubros, hay que tener un permiso, hay que tener la app Cuidar. Y por este tema estamos con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? La felicitamos también porque es investigadora del CONICET, así que hoy también es su día. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ministra, también aprovecho para saludar a todos los investigadores del CONICET. Ministra, empezaron los controles desde las últimas horas. ¿Qué irregularidades notaron en el ámbito nacional y qué referencias les llegaron de territorio bonaerense y Capital Federal? Bueno, nosotros tenemos desde ayer a las 0 horas controles en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Esos controles son fijos para dar cumplimiento al decreto que establece la prohibición de circular de 0 a 6 de todas las personas, con excepción de los esenciales, exceptuados y aquellos que van o vienen de su trabajo. En esos puntos de controles fijos, en ese horario, nosotros hemos tenido hasta el día de hoy 2 infracciones con 2 secuestros de vehículos que se produjeron en la autopista Richieri, y ahí el control lo hace la Policía de Ciudad Aeroportuaria. En los otros casos no hemos tenido infraccionados. Esto es porque los juzgados intervinientes, con quienes hemos tenido una ronda de consultas para establecer los criterios, en términos generales han definido que a las personas que se las encuentra sin el certificado correspondiente, me refiero al horario por fuera de las 0 a 6, por ejemplo, en el transporte público, hay que, en principio, labrarle un acta, y ese acta es un acta de compromiso en donde la persona se compromete a no reincidir. Así que hemos tenido estas 2 situaciones con secuestro de vehículo que se produjeron en el día de hoy, en el horario de las 4 de la mañana. Y lo que estamos viendo es que, digamos, el trabajo que hacemos nosotros es un trabajo que está dirigido, como el espíritu del decreto, al cuidado de la población, a la disuasión, básicamente, a un trabajo también, yo digo, pedagógico, de explicarle una y otra vez a las personas cómo tenemos que cuidarnos, y ese cuidado es no solo respetar los horarios de circulación, sino sobre todo, por supuesto, respetar la responsabilidad individual de la que hablamos todo el tiempo, que es fundamental. Ministra, ahora le quiero hacer alguna pregunta, porque genera un poco de contradicción, y todos tenemos que cuidarnos y presentar el certificado cuando viajamos y tener nuestra reserva para subir al tren, pero no termino de entender, o nos llegan muchas preguntas que tienen que ver con esto, sobre estamos controlando a la gente que se sube al tren, pero permitimos manifestaciones multitudinarias en la 9 de julio. Bueno, no. Estas manifestaciones multitudinarias han ocurrido el día jueves, antes de la sanción del decreto. Esas manifestaciones hay que evitarlas, evitarlas en el sentido de también explicarle, digamos, a los referentes que las organizan la responsabilidad que significa concentrar personas en un lugar abierto también. Pero también hay que recordar que el decreto no inhibe las garantías constitucionales, y el derecho a la manifestación no está prohibido. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en esa delgada línea entre el derecho a manifestarse y la protección de la ciudadanía. Hay formas de realizar esas manifestaciones sin una concentración digamos, que impida el distanciamiento de 2 metros, el uso de barbijo y el hecho de hacerlas en lugares abiertos. Todas las concentraciones que se producen, pero quiero terminar, todas las concentraciones que se producen en la Ciudad de Buenos Aires son contenidas y en cualquier caso disuadidas por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros yo tengo la conducción de las fuerzas federales no tienen jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires,
Y lo que sí hacemos con la ciudad, coordinando con la ciudad, y vamos a hacerlo sobre todo a partir de este decreto, es evitar que esas manifestaciones lleguen a la ciudad. Claro. Los controles que nosotros tenemos en los principales accesos, Puente Porredón, Puente La Noria, Autopista Richeri, también en el peaje de Ituzaingó de la autopista del acceso oeste y la ruta 8 y 9 en Panamericana, así como Doc Sud, la autopista Buenos Aires-La Plata. En esos accesos nosotros mantenemos los controles aleatorios durante el resto del día, después de las 6 de la mañana y hasta las 0 horas, y esos controles van a ser, digamos, controles que van a permitir evitar, no impedir, evitar grandes concentraciones de gente en la ciudad. Y eso lo trabajamos con tanto el ministro de Seguridad y Justicia, que es el vicejefe de gobierno, Santilli, sí, como con su secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro. Bien, ministra, le sigo preguntando por situaciones puntuales de movilidad donde había dos lecturas distintas, provincia por un lado, ciudad por el otro. Personal de casas particulares, sean varones o mujeres que trabajen en casas particulares, no son esenciales, pero tienen acceso al transporte público. ¿Esto es así? Entiendo que sí, que es así. Recordemos que las decisiones administrativas que definen eso están en potestad de jefatura de gabinete. Sí tienen esa posibilidad. Muchas de ellas forman parte del rubro mantenimiento y limpieza, que está habilitado para hacer uso del transporte público. Hay que decir que este decreto no introduce grandes modificaciones, diría casi ninguna, sobre el transporte público. El transporte público siempre fue transporte público para esenciales, y hay un control muy estricto que se hace desde el Ministerio de Transporte entre la... Pero en la realidad, ministra, discúlpeme, tengo que sumarme ahí porque uso transporte público. En la realidad, desde el mes de agosto del año pasado, los controles eran muy laxos, por ejemplo, en trenes y subtes, salvo en horarios muy puntuales, ¿no? Pero en subte yo veía que no había ningún tipo de control directamente. No, totalmente de acuerdo. Es decir, lo que digo es que en términos de la regulación no ha habido modificaciones. Los controles, por supuesto, se flexibilizaron. Nosotros tenemos responsabilidad primaria en el control que se hace en toda la red tranviaria del área metropolitana de Buenos Aires. Ahí se están viendo imágenes, tanto Policía Federal, que es la responsable principal, como Gendarmería y Prefectura están controlando en toda la red de trenes del área metropolitana de Buenos Aires, y también estamos haciendo controles aleatorios en el transporte público automotor en todo el Gran Buenos Aires. Nuestro despliegue de las fuerzas federales, que son 4.000 efectivos en todo el Gran Buenos Aires, son 31 distritos, también se están ocupando de hacer controles aleatorios para hacer cumplir esta normativa. Es decir, lo que cambió ahora sí es el refuerzo del control sobre una regulación que ya existía. De todas maneras, es cierto que en algunos casos se han producido concentraciones de personas, o había más de 10 personas paradas en los colectivos, pero los datos de transporte hasta el día jueves, estamos esperando los datos del día viernes, muestran que si uno compara la circulación en el área metropolitana de Buenos Aires, en el transporte público estamos al 45% por debajo de lo que existía antes de la pandemia. Es decir, que todavía tenemos una circulación menor de la que teníamos a principios de marzo del 2020. Sí, los datos del viernes, incluso acá me llegan los datos que usted mencionaba recién. Si no me equivoco, los datos del viernes son de un 48% menor a la prepandemia. Así que en ese sentido es positivo. La llevo a otro tema, ministra, si le parece. Fiestas clandestinas. Cada vez que vemos imágenes nos generan indignación a todos porque estamos hartos de hablar de la responsabilidad individual y fiestas en distintos distritos, pero ya hemos visto fiestas con jubilados, fiestas con maestros, fiestas con estudiantes de medicina. Entiendo la responsabilidad que le cabe al organizador y al dueño del lugar. ¿Qué pasa con los que asisten a las fiestas clandestinas? Bueno, por supuesto que hay que decirle a la población que no haga fiestas, ¿no? Creo que el principal mensaje que hay que dar para las próximas 3 semanas mínimo es no realizar fiestas ni reuniones sociales, tampoco reuniones sociales en domicilio, es decir, no reunirse con quienes no son parte de la burbuja en la intimidad. Eso me parece clave. Las medidas que se toman sobre las fiestas clandestinas dependen de
en general de los municipios. El teléfono, el número 911, debe ser usado para denunciar la realización de fiestas clandestinas y ahí la intervención la tiene la policía y en algunos lugares los organismos de inspección de los municipios, que son los que establecen las multas. Lo que se haga con los participantes va a depender de la decisión del juzgado interviniente. Entonces, sí, ahí siempre es el juzgado, el juez, el fiscal de turno el que define qué se hace en cada caso. Hay que también decir, para evitar abusos, que las fuerzas policiales no pueden ingresar a ningún domicilio sin una orden judicial. Bien. Así que hay que tener cuidado también con eso para que esta situación que le da, por supuesto, a las fuerzas policiales un poder mayor, esto es así y tiene que ser así, no redunde en exceso, ¿no? Bien, ese dato es importante, ministra, habida cuenta de imágenes que se vieron el año pasado y que no tienen que ver solamente con nuestro país y con la cultura de algunas policías o de algunos integrantes de la policía, para no ser injustos con todas las fuerzas. Pero entonces, a tener en cuenta, si me detienen en la calle fuera de las 12 de la noche, tengo que firmar un acta. No me pueden detener, no me pueden llevar un calabozo, tengo que firmar un acta de compromiso. Y de la misma manera, si vienen a tocarme el timbre de mi casa porque hay una reunión ilegal, no pueden hacer un allanamiento e ingresar, salvo que haya una orden de un juez. Que haya una orden judicial, sí. Lo mismo en el caso de que haya un policía que encuentre una persona o más de 20 personas reunidas en el espacio público. Lo que tiene que hacer la gente es respetar a la autoridad policial. Probablemente esto puede variar, ¿no? Si rápidamente se dispersa esa reunión, probablemente no haya ningún acta tampoco. Pero si hay una cierta resistencia, la policía seguramente elaborará el acta, le dará intervención al juzgado y el juzgado determinará cuál es el criterio a seguir. Así que lo más importante es que las personas, sean adultos mayores, jóvenes, respeten las indicaciones de las fuerzas policiales. Ahora le voy a preguntar por los controles a quienes circulan en su vehículo, que recién mencionó, pero mientras hablamos de esto, le pido a la producción si podemos poner el graph. Recién mi compañero preguntaba por el personal que trabaja en casas particulares y nos pregunta mucho, gente de la construcción. Hay muchos sectores, empleados de cine me consultaban también, y hay una página en la que está muy claro sector por sector si uno es empleado esencial y a la vez, porque hay algunos que no son esenciales pero que están habilitados a viajar en transporte público. No es eso lo que yo quiero, Eso es cómo sacar el certificado del transporte público, Mona, pero yo lo que quiero es ponerme en el graph la página, porque desde ahí también se llega a cuáles son las actividades que pueden viajar. Pero mientras le pregunto a la ministra, ¿cómo es el tema de los controles en vehículos particulares? También quien viaja en su vehículo tiene que volver a tener en su poder el certificado que está habilitado para circular. Sí, todos tienen que tener certificado habilitante, por supuesto, pero está claro que los controles sobre quienes circulan en vehículos particulares en el horario de 6 de la mañana hasta las 0 horas son controles que simplemente verifican tener o no el certificado, pero están todas las actividades habilitadas. No hay en ese sentido restricciones. El presidente lo dijo claramente. Estas medidas han sido las medidas mínimas para evitar tocar la economía, que debe seguir funcionando. Entonces, quien circula en vehículo particular tiene que cuidarse principalmente de 0 a 6, porque de 0 a 6 hay muy pocas actividades que están habilitadas para circular. El resto del tiempo tiene que tener certificado, pero la mayor parte, todas las actividades están habilitadas, están permitidas. No así en el transporte público, ¿no? Bien, ministra, muchas gracias por estos minutos, por la claridad en medio de normativas que hay que articularlas entre cada distrito y que el ciudadano de a pie tiene que comprenderlas para luego poder respetarlas. Así que la comunicación, cuanto más directa, mucho mejor. Muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación, respecto de estos matices, ¿no? Estas zonas fronterizas en algún caso donde no hay esencialidad, pero hay permiso.